Buenos días. Sigamos adelante con pasajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de el hombre del cielo pactando con el hombre de la tierra, que es Simón Pedro, ¿sí? Y este evangelio es del Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versículo 66. Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Jesús anuncia la negación de Pedro. Quizás muchas veces nosotros hemos negado que somos parientes de fulano, que somos parientes de sutana, porque a veces es gente muy algüendera y nosotros mejor a veces decidimos negarlo, ¿sí? Hoy nos invita a Cristo, como Cristo platica y dialoga tantas veces con el apóstol Pedro, ¿sí? Por eso hoy Jesús nos anuncia este gran acontecimiento, este gran texto bíblico. Jesús anuncia la negación de Pedro del Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versículo 66. Y dice el Evangelio que mientras Jesús estaba sentado en el patio, se le acercó una criada del sumo sacerdote y le preguntó: ¿no puedes negar que tú andabas con Jesús el Nazareno, porque se te nota en tu modo de hablar? Pero Pedro lo negó por primera vez diciendo: mujer, no entiendo lo que dices, no entiendo lo que dices. Poco después, Simón Pedro se dirigía a la salida de la puerta de la entrada y lo vio otra de las criadas que estaban ahí presentes y le dijo: tú también andabas con Jesús el Galileo, ¿sí? Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro se puso a discutir: mujer, yo no conozco a ese hombre, yo nunca he estado con él, no sé de qué me hablas. Pero Pedro después se estaba calentando en una fogata que estaba en el patio, y mientras estaba calentando porque hacía frío, lo vieron uno de los presentes que lo habían visto con él y le dijo: no puedes negar que eres uno de los nazarenos, porque se te nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre y salió de ahí corriendo. Pero entonces cantó el gallo por tercera vez, y cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, Pedro recordó las palabras del Señor Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Vemos cómo Cristo le anuncia a su amigo amado, ¿sí? Y en otro texto Pedro le dijo: mira, Señor, aunque todos tropiecen, yo no te negaré. Pero Cristo le dijo: calla, Pedro, porque antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, ¿sí? Y vemos cómo lo que Cristo anuncia, eso le pasa a su discípulo amado, ¿sí? Y cuando Pedro oye cantar el gallito por segunda vez, saliendo afuera, se acordó de lo que le había dicho el maestro: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces, mi gran amigo, ¿sí? Vemos cómo el hombre, el ser humano, es débil, como la carne es débil, como a veces decimos que nosotros damos la vida por nuestros amigos, y eso no es cierto.
a la hora de los chingadazos lo dejamos solo, ¿sí? Lo dejamos solo, ¿sí? Así le sucedió a este gran apóstol llamado Pedro, ¿sí? Cristo le había anunciado que lo negaría 3 veces, pero Pedro se ponía enojado diciendo: no, Señor, aunque todos tropiecen y caigan, yo no te negaré. Pero Cristo le dijo: cállate, calla, porque antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y vemos cómo cuando Pedro se encuentra acosado, cuando Pedro se encuentra que está al borde de que lo descubran, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. ¿Cuál es la señal de la traición de Pedro? Sí, el canto del gallo. El canto del gallo. Y vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 en adelante, vemos cuando Cristo ya resucitó, cuando Cristo está resucitado y va a comer. Cuando Cristo está resucitado y va a comer con los apóstoles, después de que acabaron de comer, Jesús, dirigiéndose al gran Simón Pedro, le dijo: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero, ¿sí? Señor, tú sabes que te quiero. Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. Y le preguntó por 3ª vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas. Y le preguntó por 3ª vez: Simón Barjona, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que el maestro le preguntaba por 3ª vez si lo quería. Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿sí? Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías un cinto y te amarrabas a la cintura y ibas donde tú querías. Pero cuando llegues a viejo, otros te amarrarán las manos y te llevarán donde tú no quieras ir. Jesucristo le dijo esto para que Pedro comprendiera de qué forma iba a morir y dar gloria al Padre eterno. Por eso hoy Cristo nos anuncia la negación de Pedro, ¿sí? La negación de Pedro. En otro texto dice: una vez cantados los himnos, subieron al cerro de los olivos. Y Jesús les dijo: en esta noche todos ustedes caerán, herirán al pastor y se dispersarán sus ovejas. Pedro le dijo, Simón Pedro le dijo: Señor, aunque todos tropiecen y caigan, yo no te negaré. Y vemos cómo hoy nos encontramos con este pasaje, ¿sí? Con este texto bíblico, cuando Pedro se siente acosado, cuando Pedro se siente amenazado, cuando Pedro se siente rebatido, niega a Cristo. Primero, se le acerca la sirvienta del sumo sacerdote y le dijo: tú también eres uno de los galileos, se te nota en tu modo de hablar. Pedro le dijo: mujer, no entiendo de qué me estás hablando, no sé de qué me hablas, no sé de qué es lo que tú me estás acosando, ¿sí? Poco después Pedro se dirigía a la salida de la puerta de la entrada
Y lo vio otra de las criadas del sumo sacerdote y le dijo: no puedes negar que eres uno de los galileos, se te nota en tu modo de hablar. Pero Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre, diciéndole: mujer, no sé de qué me hablas, no entiendo nada. A ese hombre yo ni lo conozco. Pero como estaba haciendo mucho frío y Pedro tenía frío y se arrimó al fuego que tenían los contrarios de Jesús y se sentó ahí para calentarse, ¿sí? Y uno que lo escuchó le dijo: ¿sí? Tú también andabas con él. Sí, tú también andabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro le dijo: hombre, no sé de qué me estás hablando, no sé de qué me estás acusando. Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Entonces cantó el gallo. Entonces Pedro recordó las palabras que le había dicho el Señor Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Cuántas veces ustedes de hijos de padres de familia van a la escuela y ya andan negando quién es su madre, quién es su padre? Esos jóvenes de hoy, esas jóvenes de hoy, quién es tu madre y quién es tu padre. Yo le digo porque yo tengo una hermana y una sobrina muy guapa que iba a la preparatoria y negaba que mi hermana era su madre. Cuando mi hermana iba a las juntas, la llamaban a las juntas a la escuela, ella decía que era su criada. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cuántas veces los hijos se enfrentan de los padres? ¿Cuántas veces las hijas se enfrentan o se sienten mal porque son pobres, porque vienen de una familia pobre? Pero la pobreza no se lleva en la persona, la pobreza no se lleva en el alma, la riqueza se lleva en el corazón y en el alma. Usted no ande negando de qué familia viene, ni quién es su madre, ni quién es su padre, ¿sí? Porque muchos grupos de otras religiones se sienten confundidos cuando le preguntan a Cristo: oye, allí afuera está tu madre y tus hermanos y ya han preguntado por ti. Muchas religiones se valen de esto, ¿sí? Jesucristo le dijo: mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ese es el que haga la voluntad de mi padre, ese es mi hermano. La que haga la voluntad de mi padre, esa es mi hermana. Ahí están tu padre y tus hermanos y te están esperando. Por eso hoy nos encontramos con esta negación de Pedro, con esta debilidad del ser humano, con este no del ser humano. Yo no conozco a ese hombre. Y en otro texto dice el Maestro Jesús: si ustedes me niegan delante de sus hermanos, yo también los negaré delante de mi Padre el día que ustedes mueran. Pero el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre el día que muera. Y yo al maestro Pedrito se le fueron las patas en este texto, pero ¿qué dice el Evangelio? Que cuando Simón Pedro oyó el canto del gallo, Pedro se puso a llorar amargamente porque recordó las palabras que le había dicho el maestro: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro se puso a llorar como un chiquillo, a llorar porque había negado a su gran amigo del alma, a su gran tesoro, a su gran maestro, al que había andado con él varios años platicando. Eran, como dice el dicho, uña y carne, ¿sí?
pero se tenía que cumplir lo que estaba escrito en la Escritura, ¿sí? Herirán al pastor y se dispersarán sus ovejas. Por eso en otro texto vemos, en este texto de la traición de Judas, Cristo les dijo: ¿a quién buscan? Si me buscan a mí, dejen que se vayan ellos, ¿sí? Dejen que se vayan ellos. Vemos cómo el Maestro Jesús siempre defiende a sus ovejas, siempre defiende a sus ungidos, siempre defiende a sus elegidos, porque dice Cristo: el amor más grande es el que da la vida por sus hermanos. El amor más grande es el que entrega el alma y la vida en persona por sus hermanos. Vemos cómo Cristo no niega esto, ¿sí? Pero después que Cristo resucitado, cuando están pescando ellos al pie en el mar, y han pescado toda la noche, y de repente al tercer día se les aparece un señor a la orilla del lago y les dice estas palabras: muchachos, ¿verdad que no han pescado nada? Y el apóstol amado, el apóstol Juanito dice: echen la red, dice Cristo, echen las redes a la derecha. Y cuando ven aquella gran multitud de pescados, Juanito reconoce que esto no es de gente humana. Juanito dice, lleno de Espíritu Santo: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oye que es el Señor, dice la Escritura que se avienta al agua en puros calzoncillos y va al encuentro del Maestro resucitado, y se avienta de rodillas a sus pies y le dice: hazte para allá, Señor, que soy un pecador. Retírate para allá porque soy un pecador. Retírate para allá porque yo te negué. Jesucristo le dice: mira, Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, mas lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no podrán vencerte contra ti. Mas lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te doy el poder, para que ates y desates. Lo que tú hagas está bien hecho, Pedrito. ¿Qué había de haber hecho usted si un agente lo pone para que lo maten y después usted lo dejan en libertad y va usted a ver ese amigo? Usted quisiera matarlo, ¿no? Cristo al revés: mira, ya metiste la pata, Pedrito, ya me negaste, sí, pero no te preocupes, todo estaba escrito, todo tenía que cumplirse para que yo llevara a cabo el plan de mi Padre. Por eso estoy aquí diciéndote: sí, no temas, Pedro, no temas, Simón Pedro, sí. De hoy en adelante yo te haré pescador de hombres. Aunque tú me hayas negado 3 veces, yo te haré pescador de hombres. A mí no me importa, porque yo soy amor, yo soy perdón, yo soy justicia, yo soy paz, yo soy lealtad. Si tú no me fuiste leal, si tú me negaste, yo no te niego. Tú sigues siendo mi gran amigo, Pedrito. Tú eres mi amigo, Pedrito. Aunque tú me negaste, tú eres mi amigo. Yo y tú no somos iguales, mijo, ¿sí? No somos iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor divino, porque Cristo es el Señor del cielo y está pactando con el hombre débil. Cristo sabe que nosotros somos débiles, Cristo sabe que nosotros somos de barro, Cristo sabe que nosotros somos de polvo, y vemos al hombre del cielo pactando con el hombre de la tierra, dándole poderes para que se lleve a cabo el plan y la misión que Cristo le ha encomendado al maestro Pedro, ¿sí? Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana.
Felicidades y bendiciones para tus hijos, bendiciones para tu familia, y no te preocupes si en tu casa tienes problemas, ¿eh? A veces andas peleando con el marido, a veces andas peleando con la mujer. No te preocupes, ese no es el problema. Dios perdona todo. ¿Sabes que no te perdona Cristo? El bien que hayas podido hacer el día de hoy y tú no lo hayas hecho, ¿sí? A veces, quien dijera que a veces es bueno discutir con la pareja, a veces es bueno dialogar o alegar para eso que nos haga más humildes, que nos haga más sencillos, que nos haga más unidos, que nos haga más servicial. Yo oigo a muchos señores y a muchas señoras esposas que dicen mi viejo, mi vieja, ¿sí? Este es mi viejo, ¿sí? Mi viejo. ¿Cuál tu viejo? ¿Cuál tu vieja, no? No, somos nomás prestados, ¿sí? Prestados. Por eso dijo en aquel texto importante, dejarás a tu padre y a tu madre para unirte con el hombre o la mujer que yo te dé, y los dos serán una sola carne, ¿sí? Que Dios te bendiga. Si tienes problemas, no te preocupes. Todos tenemos problemas, así ya ves cómo Pedrito negó a Cristo, ¿sí? Y pasándosela con él, y lo negó porque sintió que le iban a partir la madre, dijo mejor lo niego y aquí me salvo, y se salvó, ¿sí? Se salvó, ¿por qué? Porque Cristo le tenía una misión reservada, una misión preparada, ¿sí? Iba a ser el que iba a llevar a cabo el mensaje haciendo el primer papa, Pedro, pero Pedro se pone celoso cuando le sale a su encuentro Pablito, ¿sí? Pablito se pone celoso Pedro, ¿sí? Pero Pablo no anda con que sí puede, ¿sí? Pablo le rebate a Pedro que él también fue enviado por Dios, que así como Pedro fue enviado al mundo de los judíos, también Pablo fue enviado al mundo de los paganos. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Cuando el gallo cantó, Pedro lo negó, pero después Pedro se arrepintió porque Pedro se puso a llorar como si fuera un chiquillo, ¿sí? Que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia y bendiciones para tu familia. Gracias.